Vámonos rápidamente, amigos, a lo que es el Maratón Internacional de Ciudad Juárez, edición 2025. Se llevó a cabo el 19 de octubre de 2025. Todo listo, la gente preparándose, solamente esperando el balazo de salida. Ahí estaban los directivos en el templete principal. Empezaba el conteo, video por David Luna y su lente mágico. Estaba en este momento, se daba el balazo o el disparo de salida y rápidamente salía la gente. Pancho Corona se va al frente. Ahí recuerden que la elevación aquí en Juárez son 1100 metros de elevación sobre el nivel medio del mar. Así que Pancho Corona, el número 32, se va al frente. La temperatura 12 grados Celsius, la humedad 49%. Bueno, la gente sabía que era una larga jornada y salían tranquilos los primeros metros del recorrido. Rápidamente, vuelta a la derecha. En este momento tenemos allá a Tomás Honorio, el corredor Rarámuri. Tenemos ahí a José Guadalupe de Jesús Puga también al frente. Rápidamente nos colocamos ahí al frente de la competencia. Y tenía ahí Francisco Javier González Llamas, muy tranquilo. Él traía su plan, solamente correr los kilómetros a ritmo tranquilo, la primera parte de la competencia. René Eduardo Ortiz, que corrió allá en Italia corrió 2 horas 12 durante la pandemia, y bueno, un corredor muy potente este de René Eduardo Ortiz Morales. No competía en maratón desde enero, que corrió en Puerto Rico. En la parte posterior venía Luis Fernando Vázquez, de ahí el número 7. Teníamos ahí también Arturo Álvarez, número 24. Recuerdo que a él le nombraban o le apodaban el toro de Guerrero. Ahí estaba Arturo Álvarez. Número 6, Juan Carlos Carrera, también excelente. En la parte posterior estaba acercándose Stephen Endegue se estaba acercando. Bueno, el número 541 también trataba de pegarse. Ven que Stephen Endegue salió desde la parte posterior y poco a poco en este momento hace contacto al frente con este grupo donde va Luis Fernando Vázquez, donde va Arturo Álvarez y donde va Juan Carlos Carrera, el número 6. Así que se pegaba Stephen Endegue, el de Kenia, en la parte posterior. Primeros kilómetros de la competencia, primeros metros, la gente acomodándose, la gente tratando de agarrar ritmo. Números 541, Julio César de los Santos, del equipo Zatopec. Muy bien, excelente. Tratando también de hacerlo muy bien. Teníamos por ahí a Francisco Javier González Llamas de Guanajuato, que estaba agarrando un ritmo tranquilo. Detrás de él venía Jesús Eduardo Agui y también venía Valentín Rendón. Estaban saliendo en promedio un ritmo de 3:20, 3:22 por kilómetro. Aquí teníamos a los Tarahumaras, los Rarámuris, Tomás Honorio y Antonio José Ramírez. Ahí los tenemos tratando de moverse. Recuerden que llevan guarache, amigos, hechos con llanta reciclada, así que ahí los tenemos. Correr a esa velocidad, amigos, iban colocados en los primeros lugares de la competencia. Para recibir el premio es necesario que corran con esa indumentaria. En este momento teníamos ahí a las hermanas Oropesa, nos íbamos con las damas. Número 11, Fanny Oropesa. Número 1 teníamos ahí a Isabel Oropesa. Ahí tenemos también número 17, Brenda Eunice Flores. Número 47, Caroline Kiptu. Y atrás venía la competidora Elizabeth Chelagat. Número 32, se pegaba por ahí Pancho Corona con ellas. Y bueno, ahí tenemos un corredor Rarámuri que trataba de pegarse con las damas para ver hasta dónde soportaba el ritmo. No es nada fácil, amigos. No es nada fácil pegarse a este ritmo de competencia. Estaban avanzando muy bien. Nos acercamos a los primeros kilómetros de la competencia. Las hermanas Oropesa ahí compartiendo agua y le dan ahí a Brenda Flores. Excelente, la campeona panamericana. Sabe que para tomar en vaso hay que doblarlo, amigos, para que no te vaya a dar ese problema estomacal. Aquí teníamos ahí a Elizabeth Echalagat. Kilómetro 5, pasamos el kilómetro 5. Ahí estaba Lía Kigen, corredora máster, una trotamundos también, ha corrido bastante competencia, no le fue muy bien en el maratón de Querétaro. Aquí estaba tratando de sacarse la espina. En la parte posterior venía Gaby Flores, venía Micaela Rayos, y aquí teníamos a Gaby Flores tratando de hacer una buena marca del Team Villanueva. Ella es de Michoacán. Número 48, teníamos por ahí a Micaela Rayo. Acá teníamos a varios competidores tratando de seguir ese ritmo. Número 40, recordamos ahí a este competidor también en su momento, que bueno, fue corredor de élite. Y bueno, aquí lo tenemos. En este momento seguían avanzando. Ahí venía en la parte posterior Cristina Cruz Escalera. Aquí lo teníamos. Aquí adelantito de Nogués, como les digo, que fue corredor
corredor de élite número 40 y ahora corredor máster. Así que Cristina Cruz, aquí lo tenemos avanzando, tratando de hacer contacto al frente con Micaela Rayo y con las demás competidoras que van al frente. La de León, Guanajuato. En la parte posterior, en las damas, venía María de Jesús Beltrán de Guanajuato, número 14. También traía un ritmo conservador, sabía que la jornada era muy larga y trataba de conservar energía. Aquí teníamos a la chihuahuense Ana Machuca, la vimos correr, amigos, el medio maratón Medved del año pasado. Y aquí lo tenemos, Mexbet, aquí lo tenemos. Aquí tenemos a Monse Ledesma desde la Ciudad de México, agarrando un ritmo tranquilo. Sabía que también el maratón en una jornada larga, tratando de hacer una marca personal, aprovechando a la gente de Team Caltenco que se prepara en la altitud de la Ciudad de México. Así que entrenar a 2200 metros para correr a 1100. Vámonos al frente. Estaban corriendo muy fuerte los primeros kilómetros. Wilfred Niatogo, número 21. Había hace 15 días. Estaban pasando el kilómetro 10 en 32:16. 32:16 el kilómetro 10. Wilfred Niatogo, número 21, ganó el maratón de Querétaro. Y bueno, número 2, René Eduardo Ortiz, número 9, Stephen Endegue. Así que estaban dos keniatas contra un mexicano. Estamos en este momento viendo el primero, segundo y tercer lugar. René Eduardo Ortiz muy tranquilo, siguiendo el ritmo, estaba marcando el kilómetro ahí. Niatogo con su estilo característico de llevar los brazos en el pecho. Así corre Wilfred Niatogo. En la parte posterior se estaba acercando poco a poco, zancada a zancada, se estaba acercando Luis Fernando Vázquez. Y en este momento hace contacto Luis Fernando Vázquez, hace contacto. Y aquí lo tenemos con el grupo puntero. Así que en este momento, amigos, adelante del kilómetro 10 teníamos a 4 competidores, 2 keniatas, 2 mexicanos. Así que los 2 mexicanos de San Luis Potosí, uno corriendo por Zatopec y el otro corriendo por el TEC de Río Verde, entrenado por el profesor Rodolfo Gómez. Vámonos a la parte posterior, tenemos allá a Juan Carlos Carrera del Estado de México y Arturo Álvarez, el de Guerrero, corriendo por Marathon Track, entrenado por el profesor Enrique Hernández. Estaba debutando también Arturo Álvarez. Ya había hecho una incursión, pero bueno, dijo que esa no la contaba porque la hizo sin preparación. Así que aquí lo tenemos. Recuerden que el año pasado él estuvo corriendo como pacer de Juan Joel Pacheco. Y bueno, en este momento aquí tenemos a este competidor. Más atrás venía Francisco Javier González Llamas, en este momento colocándose. En este momento él traía su ritmo de carrera, traía su plan. Y tenemos el número 3, Llamita, solamente haciendo su ritmo, solamente tratando de ahorrar energía para lanzar un ataque en el momento adecuado. Sabía que el recorrido era plano, sabía que se había preparado de manera excelente y solamente era cuestión de llevar a cabo su plan. Pasaba Jesús Eduardo Agui, lo veía como que iba ahí pisando mal, tal parece que traía alguna lesión en la pierna derecha. Vámonos con las damas. En este momento siguen avanzando las damas, 2 mexicanas. Tenemos ahí a las hermanas Oropesa, Fanny número 11, Isabel número 1, y atrás en el número 47 teníamos a Caroline Kiptu de Kenia. Se pegaba con ellas ahí Pancho Corona, tratando el corredor máster de hacer marca también, pegándose con ellas. Excelente el ritmo que llevaban las hermanas Oropesa. Caroline Kiptu había ganado el maratón de Querétaro hace 15 días. Así que bueno, sabía que también había algo de cansancio. También Fanny Oropesa había competido el maratón de Querétaro. Y bueno, Isabel Oropesa había estado en el maratón de Tokio el pasado mes de septiembre. Así que estaban las competidoras haciendo un buen intento, empezando a correr un ritmo de menos a más, aprovechando las condiciones climatológicas, que estaba muy fresco, amigos, estaba muy fresco, y sobre todo había poca humedad. Ahí las hermanas Oropesa tratando de compartirse ahí el líquido vital, y en este momento seguían avanzando. En la parte posterior, en cuarto lugar, venía Brenda Flores en cuarto lugar, corriendo excelente. Y vean, amigos, ahí en la parte posterior estaba también la competidora Elizabeth Chelagat, kilómetro 15 en este momento, pasaban la marca del kilómetro 15, seguían avanzando. Vemos ahí que tenía algo de dificultad ahí para moverse al ritmo que llevaba Brenda Flores, la competidora Elizabeth Chelagat, que estaba en la parte posterior. El número 372 ahí pegándose con Brenda Flores. Tenemos ahí el número 45, Lia Keegan, corredora máster, que bueno, tal parece que no las traía todas consigo.
y en este momento estaba perdiendo contacto, se estaba rezagando un poco. La que venía de menos a más era Gaby Flores, que en este momento iba en perfecto control, iba saludando a la cámara, iba diciendo voy en perfecto control del ritmo y de la cadencia, estaba tomando su avituallamiento del Team Villanueva en este momento, pasando ahí por un restaurante muy conocido allá en Ciudad Juárez. En este momento la número 12, Gaby Flores, la de Marabatío, Michoacán, solamente concentrada porque sabía que los kilómetros más difíciles estaban por venir. En la parte posterior venía Cristina Cruz Escalera de Guanajuato y Anaí Rivera Olmedo de Veracruz. Venía esta Anaí Rivera, es una corredora de la alta montaña, ha corrido competencias de 50 kilómetros. Pasaba por ahí Micaela Rayo, también pasaba la de Guerrero, muy concentrada Micaela Rayo. Y en la parte posterior venían acercándose poco a poco los Rarámuris, haciendo buena competencia. Al frente se iban las hermanas Oropesa, perdía contacto un poco ahí Caroline Kiptu, perdía contacto Caroline Kiptu, la keniata, y las hermanas Oropesa, las de Jalisco, con el número 1 Isabel, con el número 11 Fanny Oropesa, se iban al frente. Vámonos con los hombres. En este momento tenemos de líder Stephen Ndege, en segundo estaba Wilfred Niatogo y en tercero estaba René Eduardo Ortiz Morales. Así que los keniatas al frente. Wilfred Niatogo, la pregunta era, ¿resistirá este ritmo de competencia? Iba corriendo muy fuerte, considerando que había tenido hace 15 días un maratón desgastante como lo fue y muy demandante como lo fue el maratón de Querétaro. Aquí estaba René Eduardo Ortiz, el catedrático del TEC de Río Verde allá en San Luis Potosí. Teníamos ahí a René Eduardo Ortiz Morales corriendo bajo la tutela del profesor Rodolfo Gómez. Ahí estaba René Eduardo, recuerden que es un maratonista de buen tiempo, ha hecho 2 horas 12 o 2 horas 13 minutos en el maratón en Europa. Y aquí tenemos a René Eduardo Ortiz acercándose poco a poco a Wilfred Niatogo. Estaban viendo en este momento, amigos, primero, segundo y tercer lugar. Primer lugar, el líder Stephen Ndege. Aquí lo teníamos al keniata que salió desde la parte posterior, empezó a rebasar rivales y en este momento se colocaba en la primera posición. Aquí Stephen Ndege estaba liderando la competencia, número 9, muy tranquilo, se veía muy fuerte. Y en este momento René Eduardo Ortiz le da alcance, amigos, le da alcance a Wilfred Niatogo, está pidiendo su avituallamiento, no puede, se le cae ahí el avituallamiento, se mueve hacia el lado izquierdo para poder tomar su avituallamiento y bueno, lo está tomando el líquido vital, se refresca algo las piernas y bueno, en este momento René Eduardo Ortiz haciendo un esfuerzo, allí en su jersey trae el escudo del Club Rodolfo Gómez. Ahí tenemos a René Eduardo Ortiz y en este momento se resiste Wilfred Niatogo y está rebasando René Ortiz, rebasando a Niatogo. Así que teníamos cambio de posiciones. Al frente Stephen Ndege, en segundo René Ortiz y en tercero teníamos a Wilfred Niatogo. En cuarto lugar venía por ahí Francisco Javier González Llama, venía recuperando lugares, estaba alcanzando lugares. Yo le veía el ritmo en este momento, amigos, y vean la cadencia que llevaba un ritmo muy fuerte, llevaba una cadencia excelente, posiblemente cercano, como les digo, a los 180 zancadas por minuto, y bueno, todo en perfecto control. Venía corriendo parciales de menos a más. Detrás de Llamitas venía el corredor Arturo Álvarez, él venía en quinto lugar, el de Guerrero de Marathon Track, haciendo su debut en la distancia, porque el año pasado corrió como pacer y ese no contaba, amigo. Así que aquí estaba Arturo Álvarez preparándose. En sexto lugar venía Luis Fernando Vázquez de San Luis Potosí, del equipo Satopex Zacatecas. En este momento Luis Fernando Vázquez daba vuelta a la derecha, estaba corriendo el kilómetro 30, pasaba en una 38, 1 hora 38, el kilómetro 30, Luis Fernando Vázquez. Y bueno, competidor que también pasó algunas temporadas allá en Cancún, Quintana Roo. Ahí bueno, ahora está entrenando bajo la supervisión del profesor Ramón Díaz allá en Zacatecas. Teníamos ahí a Luis Fernando Vázquez. Bueno, en cuarto lugar aquí teníamos todavía a Francisco Javier González Llamas, que se estaba acercando con esa cadencia, con ese ritmo que llevaba, se estaba acercando poco a poco al frente. Le veíamos el ritmo, le veíamos el avance, la atracción que tenía, y ya tenía en la mira a René Ortiz.
ya tenía en la mira a René Ortiz, que estaba haciendo esfuerzos desesperados por mantener el ritmo. Él había corrido el maratón de Toa Baja en Puerto Rico en el mes de enero, y bueno, excelente. También estuvo corriendo el medio maratón el pasado 17 de agosto allá en Costa Rica, y en este momento cambio de posiciones. Llamitas estaba rebasando René Ortiz y daban vuelta a la derecha. En este momento cambio de posiciones, así que Llamitas pasaba a la tercera posición. Francisco Javier González Llamitas de Guanajuato, tercer lugar, estaba rebasando a René Ortiz adelante del kilómetro 30. Se veía muy tranquilo, se veía concentrado, tal parecía que estaba con la vista al frente, solamente viendo a los oponentes que iban adelante. Kilómetro 32, en este momento estaba avanzando todavía, ya veía muy cercano ahí a Wilfred Niatogo, ya lo tenía a la vista Wilfred Niatogo, y en este momento lo alcanza y lo rebasa. Así que cambio de posiciones, de la posición 4 a la posición 3, de la posición 3 a la posición 2. En este momento Llamitas pasaba al segundo lugar. Niatogo solamente tratando de hacer esfuerzo por no perder contacto, pero el ritmo que llevaba Llamitas era muy rápido. Y bueno, haciendo un esfuerzo ahí Wilfred Niatogo, viendo su cronómetro, tratando de no perder contacto, pero Llamitas seguía avanzando con todo en pos de la victoria. Volteaba de reojo Llamitas para ver si se le pegaba a Niatogo, lo sentía, y sobre todo Niatogo traía del calzado, ese calzado de la palomita, amigos, que hace demasiado ruido, y su manera de pisar es característico, que viene ahí muy cerca. Atrás veníamos ahí viendo ahí a René Eduardo Ortiz, que estaba en cuarto, en tercero Niatogo, y en segundo Francisco Javier González Llamas, el de Guanajuato. Excelente. Bueno, a este Llamita lo entrena su tío Francisco Llamas, así que bueno, haciendo ahí su plan de carrera. Stephen Endeghe era el líder, ya venían acercándose los demás rivales, sobre todo Llamitas, ya lo había visto. Llamitas lo tenía ahí, como decimos en México, a tiro de piedra. Ahí lo tenía, como el depredador que ya está oliendo a su presa. Se estaba lanzando con todo en pos de su siguiente víctima. Se estaba acercando, en cada zancada estaba empezando a recortar centímetros en cada zancada. La gente volteaba, la gente de los vehículos que estaban siguiendo la caravana que seguía la punta del maratón, estaba volteando para ver dónde venía Llamitas. Sabían que era cuestión de minutos. Se estaba acercando, ya cuando Llamas lo veía cerquitas, en este momento incrementaba el ritmo todavía, incrementaba la zancada, incrementaba la potencia de su ritmo, y poco a poco estaba acercándose a Stephen Endeghe. Kilómetro 34, estaba la marca del kilómetro 34, amigos. Faltaban solamente 8 kilómetros. Y bueno, Llamitas con mucha paciencia. Él sabía que la palabra clave en esta competencia era la paciencia. Y bueno, sobre todo correr de menos a más, correr parciales negativos, acercándose poco a poco. Ahí estamos viendo a Llamitas que en cada zancada, amigos, estaba más cerca. Pasaba el kilómetro 35 en una 54:40, 1 hora 54, y bueno, volteaba a ver su cronómetro, estaba muy cerca del objetivo. Ahí lo tenía ya a unos metros. Stephen Endeghe solamente ya lo había escuchado, dice ahí viene, vamos a ver cuál era la estrategia de Stephen Endeghe. En este momento Llamitas está acercando poco a poco, sin hacer un gasto energético, sin incrementar el ritmo, simplemente seguir con su ritmo de carrera. Y en este momento daba alcance Francisco Javier González Llamas, el de Guanajuato, daba alcance a Stephen Endeghe, y Endeghe volteaba y dice, ya me alcanzaron, vamos a ver mi estrategia. Y en este momento lo quiere pasar Llamitas, y Stephen Endeghe dice, bueno, yo tenía el liderato, no lo voy a perder tan fácil. Y en este momento Stephen Endeghe se pone a la par de él y empieza a incrementar el ritmo nuevamente. Está incrementando el ritmo, no quiere ceder el liderato. Vuelve a atacar Stephen Endeghe. Creo que fue mala decisión el gasto energético haciendo en este momento cuando venía al límite. Y bueno, Llamitas solamente siguiendo con el mismo plan de carrera, con el mismo ritmo. Ahí viene, está agarrando un gel, está tomando un gel, y en este momento Stephen Endeghe solamente lo ve pasar.
no pone oposición, simplemente lo ve pasar y Llamitas lanza 1 kilómetro más rápido y parece que en cada zancada le está sacando centímetros a Stephen Ndege, que solamente lo ve que se está yendo. Y bueno, en este momento Llamitas se va al frente de la competencia, Stephen Ndege en segundo, así que tenemos nuevo líder. Stephen Ndege solamente lo vio pasar, trató de oponer resistencia, pero bueno, no pudo mantener el ritmo que trae Llamitas, que trae un ritmo potente en la parte final, está corriendo parciales negativos, se está adelantando de manera notable. Allá atrás el monumento, atrás se ve el monumento de la X gigantesca, el monumento a la mexicanidad que está allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y en este momento veíamos a Llamita muy concentrado, era solamente cuestión de mantener el ritmo. Desde la posición número 4 pasó a la tercera, segunda, primera, y en este momento era el líder de la competencia. Vean que cada vez le sacaba más distancia a Stephen Ndege, estaba rumbo a los kilómetros finales, rumbo a la meta. En este momento venían ahí unas subidas tremendas y bueno, las tomaba de buena manera. Allá a la lejanía se ve Stephen Ndege, cada vez era más la distancia que le estaba sacando Llamitas, y estamos en los kilómetros finales de este Maratón Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, la edición 14ª. Francisco Javier González Llamas, nuevo líder, sigue avanzando. Recuerden que teníamos 2 puentes, amigos, 2 subidas en la parte final, la estaba tomando de buena manera Llamitas. Estaba tratando de que no bajara su ritmo. Estamos en los kilómetros finales, el líder del Maratón de Juárez 2025. Estamos en los kilómetros finales, ahí venía Llamitas, solamente era cuestión de tiempo, volteaba de reojo, pero Stephen Ndege venía muy lejos. Vámonos a la meta, ahí está el ganador, va a ser el ganador, Llamitas el ganador, rompiendo el listón que lo proclama campeón con 2:17:24. Allá Azucena ahí, su pareja ahí lo recibe en un abrazo emocionante y sobre todo muy sincero, porque bueno, se esperaba que lo hiciera bien en su debut, pero ganar, amigos, ganar era algo que no se había pensado. Y bueno, ahí estaba Llamitas poniéndose emocional porque bueno, le había dedicado la carrera a su tío que había fallecido, y bueno, ya nos estará platicando al respecto. Y bueno, aquí teníamos a Llamitas ahí, muy emocionante, muy emocional esa parte final de la competencia. 2:17 Llamitas en su debut, viniendo de menos a más. Segundo lugar, llegando en este momento Stephen Ndege, llegando a la meta. Stephen Ndege 2:18:34, hizo el esfuerzo pero no pudo con el ritmo que traía, tirando kilómetros salvajes ahí. Llamitas corriendo algunos a 3:10, 3:9 en esa parte del recorrido, difícil que le aguantara el ritmo Stephen Ndege. En este momento estaba llegando en tercera posición René Eduardo Ortiz Morales, 2:19. René Ortiz llegando en 2:19:27, hizo el esfuerzo, rebasó Niatogo, excelente. Y bueno, en tercero René Ortiz, excelente. Después nos diría que no sintió muy bien las piernas en la parte final del recorrido. Se saludan ahí competidores en buena lid. Llegando ahí en cuarta posición, cerrando con todo Arturo Álvarez, que me decía que se acalambró en la parte final. Y bueno, Arturo Álvarez en cuarto con 2:19:54. Arturo Álvarez, muy bien, llegó entero, pero bueno, con problemas musculares. Niatogo llegando en quinto. En sexto venían los demás competidores, así que Niatogo en quinto, detrás de Arturo Álvarez, Wilfred Niatogo. Estaban saludando los atletas de maratón que habían llegado a la meta. Estaba llegando por ahí Luis Vázquez, llegando Luis Vázquez a la meta en este momento en sexto lugar, en 2:22:09. El de San Luis Potosí haciendo un buen esfuerzo sostenido durante los 42 kilómetros y 195 metros. En este momento estaba llegando Valentín Rendón, también llegando Valentín Rendón en este momento, llegando el número 5 en séptima posición con 2:22:55, el de Sinaloa, llegando Valentín Rendón en su momento campeón también del maratón allá en Culiacán. Llegando también ahí Juan Carlos Carrera, número 6, llegando en 2:23:07 en octavo lugar, corredor de la alta montaña. Y el primer Rarámuri, el primer Tarahumara, llegando Tomás Honorio, 2:27:58, amigos, con sus zapatos de llanta, amigos, con sus guaraches. Vean el calzado con el que hizo el recorrido,
2.27 y nada de placa de carbono y nada de amortiguación. José Ramírez, el otro rarámuri, llegando en décimo con 2.33.42. También de los tarahumaras corriendo excelente. Y bueno, vámonos con las damas. Estaban llegando las damas en este momento. Estaba llegando Isabel Oropesa a la meta, la competidora en primera posición, haciendo buenos los pronósticos. Había ganado el año pasado y vuelve a ganar esta edición 2025. 2.35.41. Excelente. Y bueno, ahí está Isabel Oropesa corriendo de manera excelente todo el recorrido aquí, demandante de lo que es el maratón de Ciudad Juárez. Y bueno, levantando los brazos en son de victoria. 2.35.41. Ganó el año pasado y vuelve a ganar nuevamente Isabel Oropesa. Su hermana se quedó algunos metros en la parte posterior. Estaba llegando Fanny Oropesa en 2.36.23. Segunda posición su hermana. Así se abrazan las hermanas. Primero y segundo lugar de este maratón de Juárez. Excelente. Las keniatas no pudieron en esta ocasión. Las keniatas se conformaron con las posiciones posteriores. Estaba llegando aquí en la posición número 3 de las damas. Estaba llegando Caroline Kiptu, que ha sido la ganadora de Querétaro. 2.37.25. Ella muy seria generalmente. Y bueno, solamente conformándose con la tercera posición. No pudo con las hermanas Oropesa. En cuarto llegando Brenda Flores, haciendo un buen esfuerzo. Brenda Flores, 2.40.31. Llegando en cuarto lugar Brenda Flores, excelente, cruzando la meta, se ve en perfecto control. Brenda en su momento campeona panamericana. Aquí llegando más atrás, estaba llegando ahí en sexto lugar, estaba llegando Gaby Flores en sexto. Adelante de ella había llegado Lia Keegan. Y bueno, se ayudó gran parte del recorrido con Lia Keegan. Y ahí se estaban saludando. Y bueno, Lia Keegan le ayudó bastante ahí a Gaby Flores. Ella llegó en quinto con 2.41.29. Excelente la keniata, muy bien. Y bueno, felicitando. Estaba llegando Cristina Cruz. En este momento en séptimo con 2.44.47. La de León, Guanajuato, haciéndolo bien. Y bueno, poniéndose algo emocional en esta parte del recorrido. Vamos a ver los resultados finales, amigos. Aquí los tenemos. Francisco Javier González 2.17, Endegue 2.18, René Ortiz 2.19, Arturo Álvarez 2.19, Wilfred Niatogo 2.19.58, Luis Vázquez 2.22, Valentín Rendón 2.22.55, Juan Carlos Carrera también llegando ahí en la octava posición. En las mujeres, Isabel Oropesa 2.35.41, Fanny Oropesa 2.36.24, Caroline Kiptu 2.37.27, Brenda Flores 2.40.31, Lia Keegan 2.41.29, Gaby Flores 2.42.08, Cristina Cruz también llegando en exactamente octava posición. Así que esa fue la historia, amigos,